Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a de inmediato entonces a abrir nuestras Biblias. Por favor, abran sus Biblias ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Continuamos en esta tarde ya esta hermosa carta que el apóstol Pedro está escribiendo desde la cárcel a la iglesia. Y qué interesante mirar aquí que el apóstol Pedro, poniéndolo en contexto y haciendo una introducción a lo que Pedro está hablando aquí, qué maravilloso es poder ver, por ejemplo, que Pedro está escribiendo desde la cárcel y está escribiendo acerca de la vida piadosa, lo que significa la vida piadosa y cómo se evidencia también en varias actitudes y conductas la vida piadosa. Dice que la vida piadosa, dice Pedro aquí, como ya vimos los primeros versículos de este capítulo 1, se evidencia, dice, a través de la conducta, y a través también del servicio innato que hacemos hacia el prójimo. Pedro dice, y coincidimos en esto, que esas son claramente evidencias de un verdadero cristiano que solo sirve al Señor por amor, nada más que eso. Ni compromiso ni obligación, sino que la vida piadosa es el resultado de un verdadero creyente que solo sirve al Señor, dice, por amor, nada más que eso, en agradecimiento a lo que Dios hizo por cada uno. También el apóstol Pedro expone aquí las características, es decir, lo contrario, las características de un hombre que solamente profesa una religión y no una relación personal con el Señor Jesucristo. Pedro también enseña aquí las características de estos hombres. Pedro dice que estos hombres son ciegos espiritualmente, dice. Cuando habla de ceguera espiritual está hablando de más bien de personas egoístas. Y está Pedro aquí revelando que ellos nunca, estas personas que son egoístas, que son ciegos espiritualmente, estas personas nunca han vivido una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Más bien nunca ellos han tenido una convicción de ser salvos por gracia. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso, no tener esa convicción de haber sido salvos por gracia. Ahora, vemos que por esta es la razón que el apóstol Pedro anima a la iglesia. ¿A qué? A que se mantenga firme. Vamos a mirar aquí en estos versículos siguientes que el único propósito que Pedro va a enseñar aquí, el objetivo principal es que la iglesia se mantenga firme en su llamado, firme en su llamado. Y eso es muy importante poder conservarlo y también ponerle urgencia, alerta a esta enseñanza que Pedro va a dar, que mantenerse firme en el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cómo uno se puede mantener firme en este llamado? Viviendo la doctrina, aplicando la doctrina que el Señor nos ha enseñado a través de todos estos años en el ministerio, poniendo en práctica. ¿De qué manera nosotros podemos poner en práctica esta doctrina? Primero, creyendo en ella, y segundo, aplicándola fielmente a nuestras vidas. Y eso va a provocar en nosotros un crecimiento y un desarrollo en la fe. Nuestra confianza en Dios va a aumentar. Vamos a confiar en Dios, vamos a creer en Él, vamos a creer en sus promesas y cada vez le vamos tomando más sentido a la palabra de Dios. Eso es vivir la doctrina, eso es aplicar la doctrina de salvación que Pedro está enseñando aquí, que hace mucho hincapié en esto. Pedro dice, si tú te mantienes firme en ese llamado que Dios ha hecho en tu vida, si tú mantienes firme esa convicción y si tú te mantienes firme creciendo espiritualmente, es muy difícil, dice el apóstol Pedro, que es muy difícil que ese creyente pueda caer de la fe. Muy difícil, porque va a estar firme. Muy difícil que ese creyente se mantenga ocioso. Es muy difícil. Se va a mantener firme en la fe, porque cada día se va alimentando, cada día se va alimentando espiritualmente y va creciendo espiritualmente y va adquiriendo confianza en Dios y fortaleza espiritual. Entonces, la otra cosa también que Pedro señala aquí es que una de las evidencias de aplicar la doctrina, una de las evidencias visibles, el apóstol Pedro dice aquí que es servir al Señor, agradar solo al Señor, a nadie más, solo al Señor, dice haciendo su voluntad, agradar solo a Dios, servir al Señor, agradar al Señor, viviendo en su voluntad cada día, en su voluntad perfecta. Dice Pedro que si haces eso, también dice el apóstol Pedro que de esa manera
va a tener esa entrada amplia, dice, y generosa, donde dice, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Me entiendo? O sea, conociendo la doctrina, aplicando la doctrina, creyendo en la doctrina, viviéndola diariamente, constantemente, de manera práctica, de manera simple de entender cómo, sirviendo al Señor, agradando al Señor con mi vida, haciendo su voluntad o estando en su voluntad perfecta, dice claramente aquí que yo voy a entrar, dice, cada vez más a, al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, después que en los primeros 11 versículos del capítulo 1 de Segunda de Pedro, después que el apóstol Pedro se dedica a enseñar todas estas evidencias de, de un verdadero creyente, de un creyente con convicción y seguridad de Dios en su vida, Pedro continúa ahora enseñando de la siguiente manera, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que les acabo de mencionar anteriormente, la doctrina. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjense lo que está diciendo. Por esto, por esta razón, en cierta manera, yo no voy a dejar de decirle y de repetirles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan, dice, aunque ustedes las conozcan al revés y al derecho, aunque se las conozcan de memoria, no le voy a dejar, no lo voy a dejar de repetir, con la única razón de que ustedes estén confirmados en la verdad presente. Ese es mi anhelo, ese es mi objetivo, dice el apóstol Pedro aquí. Entonces, primero, el apóstol Pedro en este versículo 12, él está hablando con afecto y cariño a la iglesia del Señor. Más bien, Pedro aquí está hablando de una manera reflexiva. Pedro está escribiendo aquí a la iglesia, más bien de su corazón, y les está invitando a mantener la doctrina sana o la sana doctrina, como quiera llamarlo. ¿Qué es la sana doctrina? ¿A qué se refiere con la sana doctrina? La sana enseñanza o exposición de la palabra de Dios. Eso es sana doctrina. La sana enseñanza y exposición de la palabra de Dios. ¿Cuál es la sana enseñanza y la sana exposición de la palabra de Dios? No es la interpretación que yo saque del versículo, sino que la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. A eso se refiere la sana doctrina. Vamos a mirar por qué Pedro hace hincapié en esto acerca de la sana doctrina. Porque la exposición de la palabra de Dios, dice, es bueno para el alma. La exposición, dice, la sana enseñanza y la exposición de la palabra de Dios es bueno para el alma. ¿Qué produce? ¿En qué se ve? ¿Cómo podemos nosotros decir que es bueno para el alma? Simple, por hermano. Produce gozo, te provoca esperanza, pero además dice que fortalece nuestro espíritu cuando el creyente está en medio de la aflicción. Si lo llevamos a una palabra, a una razón simple, ¿le ha pasado a usted alguna vez en su vida de creyente cuando está muy afligido, cuando está muy triste, cuando está muy acongojado por alguna situación en particular, ya sea enfermedad o lo que sea, y usted tiene un tiempo de oración y usted ora a Dios y el Señor y el Espíritu Santo le muestra una palabra de ánimo y esa palabra a usted le fortalece, le anima, cambia su mente, como que lo oxigena, por decirlo de alguna manera, se siente mejor? Bueno, a eso se está refiriendo aquí el apóstol Pedro cuando dice que la sana enseñanza, la sana doctrina, dice que es bueno para el alma, que produce gozo y produce esperanza. ¿Y quién más que Pedro tiene toda la facultad y la autoridad para decir esto? Está en la cárcel. Él está en la cárcel y las cárceles no eran como las cárceles que nosotros conocemos hoy día. Está incómodo, con dolor, con mucha tristeza tal vez, pero él está escribiendo de ahí, está animando a la iglesia. Es algo que nosotros debemos también, como creyentes también nosotros debemos considerar. Pedro les está diciendo aquí que mientras él esté vivo, cuando dice en el versículo 12, y repito el versículo 12,
Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Lo que está diciendo Pedro ahí, que mientras él esté vivo, que mientras él esté con todos sus sentidos intactos, dice Pedro aquí, dice, les voy a recordar siempre estas cosas. Aunque ustedes lo sepan, aunque ustedes conozcan la doctrina, pero yo, dice el apóstol Pedro, se los voy a recordar igual. Ahora, es muy importante, esto me hace mucho sentido de estar seguros de la verdad, muy seguros de la verdad. Y siempre es interesante lo que Pedro está diciendo aquí, de recordar siempre la verdad. ¿Por qué? Porque nuestra mente es frágil, somos fáciles de olvidar, somos fáciles de olvidar de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Somos fáciles de olvidar. Se nos olvida muy rápidamente. Por lo tanto, Pedro encuentra aquí, inspirado por el Espíritu Santo, importante siempre estar recordando estas verdades y principios que Dios nos da a través y por medio de su palabra. Ahora, también nosotros debemos agregar un poco más razón, un poco más de razón, por qué Pedro está hablando esto. ¿Se acuerda usted cuando en una oportunidad, mientras Pedro realizaba su ministerio junto al Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 22, si busca conmigo por favor Lucas capítulo 22 versículo 31, mientras yo les pongo en contexto lo que vamos a leer aquí. El Señor Jesucristo estaba realizando su ministerio con Pedro y el Señor Jesucristo le da una profecía a Pedro, que es muy interesante mirar. Lucas capítulo 22 versículo 31 dice lo siguiente: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El apóstol Pedro, cuando él está en la cárcel y está escribiendo esta carta que estamos estudiando nosotros aquí, cuando el apóstol Pedro está diciendo aquí, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, yo no voy a dejar de recordarle estas cosas. Pedro, me imagino yo, que él recordó esta profecía que el Señor Jesucristo le dio. Le dice, Simón, dice, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le llamó la atención al apóstol Pedro? Primero, le llamó la atención al apóstol Pedro esta profecía que fue cumplida en él. Segundo, lo que el apóstol Pedro confirmó y reafirmó su fe y su convicción a tal punto de morir por Cristo. ¿Sabes qué fue? Que Jesucristo aquí le dice aquí en profecía y le confirma una vez más, porque vamos a mirar más adelante que Jesucristo también le da otra profecía a Pedro, pero aquí en este en particular, Señor Jesucristo le dice, pero yo he rogado por ti. O sea, Jesús le está diciendo aquí, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. No que Dios te fortalezca, ni que te haga campeón, ni que te... No, para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y no solo eso, sino que tú cuando vuelvas de la aflicción, del dolor, de la dificultad, después de haber sido zarandeado por Satanás, cuando tú vuelvas, confirma la fe a quienes, a tus hermanos. Entonces cuando Pedro está escribiendo esto y dice a los hermanos de la iglesia, hermanos, dice, yo les voy a repetir siempre para que eso nunca se les olvide. O sea, lo que nosotros entonces estamos mirando aquí, que Pedro, después de haber confirmado y vivido la experiencia de esta profecía, que sí fue zarandeado por Satanás, pero también Pedro salió airoso porque Jesús estaba rogando por él. Su fe se mantuvo firme. Y él aquí, cuando dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, es lo que está haciendo Pedro aquí en segunda de Pedro. Es lo que está haciendo él aquí en segunda de Pedro 1:12.
confirmando, repitiendo la doctrina a estos hermanos en la fe. Lo que podríamos decir entonces que Pedro, miremos aquí, en esta primera parte, Pedro está en la cárcel, encarcelado. Circunstancias muy contrarias, muy difíciles, que le afectan su físico, su persona. Pero Pedro, hermanos míos, y esto me llamó mucho la atención y habló fuertemente a mi corazón, pero Pedro, hermanos, cumplió su ministerio, cumplió su ministerio, cumplió su ministerio, fue responsable con su ministerio, fue responsable con el llamado que Dios le dio. Y esto nos lleva, hermanos míos, a la siguiente pregunta personal y reflexiva. Si bien es cierto, hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados por Dios. Como hemos sido llamados por Dios, se nos ha encomendado una misión, un ministerio en su obra, en la obra de Dios, que aparte de ser un privilegio, es una honra y un honor haber sido designado por Dios para servir en su obra. Entonces la pregunta es, hermanos míos, ¿está usted siendo responsable y obediente al cargo que Dios le ha dado? Porque Pedro está siendo responsable. Porque Pedro está siendo responsable, obediente al cumplir lo que Dios le encomendó. Jesús le encomendó: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando vuelva, confirma a tus hermanos. Pedro está confirmando su fe a los hermanos dentro de circunstancias adversas, incómodas, de dolor, de tristeza, de frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pedro dice aquí, hermanos, dice: hermanos míos, yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas. O sea, lo que yo puedo ver aquí en Pedro, hermanos, no sé si usted puede captar lo mismo, pero yo lo que puedo ver aquí en Pedro es convicción, seguridad y un anhelo de poder servir a Dios independiente en las circunstancias en que él se rodea. Pedro dice: yo voy a servir a Dios, yo voy a obedecer a Dios. Por tanto, usted que tiene esa misma convicción, que tenemos esa misma convicción de haber sido llamado por Dios, y vuelvo a insistir en esta pregunta reflexiva para que usted piense y usted pueda dejar que el Espíritu Santo también redarguya su corazón. ¿Estoy siendo yo responsable y obediente a ese cargo, a esa responsabilidad que algún día mi Señor me va a pedir cuenta? Número 2, el apóstol Pedro obedeció a Dios porque él está confirmando su fe, como decía anteriormente. Número 2, está usted confirmando su fe como creyente al prójimo, porque recuerde usted que todos nosotros, los creyentes, tenemos un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? La reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿estamos confirmando nuestra fe a quiénes? ¿Al prójimo? Porque Pedro está confirmando su fe. Pedro está hablando aquí su fe. E insisto en esto, independiente en las circunstancias en que se encuentra. Entonces, maravilloso, porque yo puedo destacar aquí la convicción de Pedro. Yo no les voy a dejar de repetir y recordar siempre estas cosas, porque esa es mi labor, porque esa es mi responsabilidad, porque a eso Dios me demandó, a repetir y hablar y a enseñar la palabra de Dios, a cumplir el ministerio. Sigamos leyendo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Continúa esta enseñanza, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro aquí siente la responsabilidad y deber ante el Señor, como decía, recordar esta fe. Seguir hablando. También me trae a la memoria esta misma responsabilidad y carga que tenía también el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, en el versículo 1. Pablo dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. Y aquí está la frase clave: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
¿Cuáles son las mismas cosas? La misma doctrina, la misma enseñanza. Como decía el pastor Chuck, él comenzaba en Génesis y terminaba en Apocalipsis, se demoraba su par de años. Y cuando terminaba Apocalipsis, adivinen lo que hacía de nuevo, empezaba en Génesis de nuevo. Estudió, creo, en su vida como la Biblia como de 8 a 10 veces, la Biblia completa. De hecho, en los últimos versículos, y yo conservo a modo de recuerdo, en la Biblia, perdón, en los estudios bíblicos que él hacía, hacía como de 2 a 3 capítulos, así, pero rapidísimo, en los últimos días de su vida. O sea, a mí me encantaría, y de hecho yo sigo ese legado, de enseñar la Biblia en forma sistemática. Y tú te das cuenta, a los que estudian la Biblia en forma sistemática, en forma investigativa, observando, interpretando, aplicando, sacando la exégesis del párrafo bíblico, etcétera, etcétera, te das cuenta que siempre la palabra de Dios hay algo nuevo. Siempre la palabra de Dios habla en un área totalmente distinta, totalmente nueva. Así que tanto el apóstol Pedro que estamos mirando aquí, tanto como el apóstol Pablo, dice, yo no me voy a cansar de repetir. Pablo dice, a mí no me es molesto el escribir siempre las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Pero volviendo al texto aquí que acabamos de leer de segunda de Pedro, dice, él, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Otra frase clave, hermano. La palabra de Dios amonesta. La palabra de Dios exhorta. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios edifica. La palabra de Dios nunca condena. El que condena es Satanás. La palabra de Dios nunca condena. La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, cuando nos redarguye, cuando nos exhorta o nos amonesta, la palabra de Dios muchas veces produce en nosotros tristeza, pero es una tristeza según Dios, que esa tristeza, dice, nos lleva al arrepentimiento y al perdón de pecado. Porque hay otra tristeza que más bien que no es según Dios, pero esa tristeza no es tal, sino que eso es remordimiento, y el remordimiento nos lleva a, ¿qué dice? A la condenación eterna. Porque el remordimiento siempre el hombre trata de enmendar sus errores, pero aquí Pedro dice, mientras yo esté en el cuerpo, en este cuerpo físico, dice Pedro aquí, estoy en este cuerpo, dice, el despertaros con amonestación, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y aquí menciona otra profecía que Cristo le había hecho a él. Dice, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Cuándo le declaró el Señor Jesucristo a él que debía abandonar el cuerpo? Juan capítulo 21, versículo 18. Ahí el Señor Jesucristo le declaró de qué manera él iba a morir en Juan capítulo 21, versículo 18, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo le declara de qué manera él iba a morir. Dice Juan capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás, note esto por favor, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Sabemos de qué manera Pedro murió. La historia de la iglesia dice que el apóstol Pedro murió crucificado, cabeza abajo, con sus brazos extendidos. Pero Pedro aquí, y me quiero remitir a esta enseñanza, Pedro dice, yo sé que me voy a morir en poco tiempo. Yo sé que me voy a morir en poco tiempo porque así me lo dijo el Señor, dice. Pero Pedro dice, está dejando un legado, dice, la palabra escrita, la palabra de Dios escrita, eso va a permanecer. Eso es lo que está diciendo aquí. Y esa palabra de Dios escrita, cuando dice el despertaros con amonestación, se está refiriendo a la palabra de Dios escrita, que la palabra de Dios escrita nos va a amonestar.
y nos amonesta hasta el día de hoy. La palabra de Dios escrita nos amonesta a nuestro corazón, a nuestra vida. Así que Pedro se está refiriendo más bien aquí a que sus dos cartas que forman parte de la palabra de Dios aquí, inspirada por el Espíritu Santo, nos ha venido ministrando y ha venido ministrando al creyente durante los siglos. Los hombres se mueren, la palabra de Dios permanece. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué más dijo? Mis palabras no pasarán, se mantendrán, ¿qué dice? Firme. La palabra de Dios sigue viva. Pues, ¿qué mantiene viva la palabra de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios en combinación con qué otra cosa la palabra de Dios hace efecto en mi corazón? ¿Cómo yo puedo decir que la palabra de Dios no solamente es un libro de conocimiento, de teología insensible? ¿Qué es lo que hace viva la palabra de Dios? ¿Sabe lo que hace viva la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, cuando se vaya, dice, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Estoy citando en Juan 14:26. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará, dice, en mi nombre. Y el Espíritu Santo, dentro de otras cosas importantes que hace en la vida del creyente, el Espíritu Santo aquí hace dos cosas importantes. Dentro de todas las otras cosas, dos cosas importantes en este punto, en este texto aquí. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Nos enseña todas las cosas, nos recuerda todas las cosas. La palabra de Dios nos recuerda, nos enseña. Número dos, ¿qué dice? Nos recuerda el principio. Tal vez algunos de ustedes como yo muchas veces no recordamos textualmente, que me encantaría, y yo estoy haciendo ese ejercicio de memoria, de hecho es muy bueno. De hecho, mi mamá, cuando me castigó, cuando me mandé la descarriada en mi adolescencia, mi mamá me castigó, bendito castigo, mi mamá me castigó haciéndome leer toda la Biblia. Memoricé muchos párrafos bíblicos, que ahora me han servido como principios fundamentales en mi vida, y puedo decir que eso no se olvida. Entonces, a lo que voy yo, que a veces nosotros manejamos el concepto, el principio, y muchas veces vamos a la Escritura y nos damos cuenta que eso es. Porque la Biblia, hermanos míos, establece la moral. La Biblia establece la ética. La Biblia establece en el creyente no solo la moral, la ética, las buenas costumbres. La Biblia establece, no solo establece, perdón, sino que también nos da esperanza de que no todo termina en la muerte. No todo termina con la muerte. No todo termina con la muerte. Pero para entender eso con convicción, lo que uno tiene que empaparse, y es lo que Pedro está enseñando aquí, es leer, meditar, recordar, memorizar, aplicar, vivir, creer, confiar. Y eso va creciendo la esperanza de vida eterna en todos nosotros. Entonces, ese es el enfoque que el apóstol Pedro está dando aquí. Versículo 15, capítulo 1, versículo 2 de Pedro 1:15. También dice Pedro aquí, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El llamado que Dios le dio a Pedro, podemos ver otra característica fundamental de esto. Pedro tomó este llamado con responsabilidad y dedicación, porque eso es lo que quiere decir la palabra procurar con diligencia. Procurar con diligencia. Lo que señala esa palabra es muy importante, es la responsabilidad y la dedicación que el apóstol Pedro tiene aquí por el llamado que Dios puso en él. Y él estaba claro que después de su partida, ellos iban a poder en todo momento tener memoria de estas cosas, de estas verdades, de estos principios. Entonces, Pedro aquí tiene él una actitud muy responsable acerca del llamado que Dios ha puesto en su corazón.
Y lamentablemente debemos nosotros recordar y siempre reconocer que lamentable, y digo lamentable porque esta responsabilidad hoy día, cada vez que va pasando el tiempo, esta responsabilidad se está perdiendo en el ministerio. Se está perdiendo en el ministerio. ¿Sabes por qué se está perdiendo en el ministerio? Porque coincide plenamente con lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que a veces el ministerio se pierde porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es según Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, perdón, a los filipenses. Le escribe a los filipenses. Si busca conmigo en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses. Pablo no podía ir a Filipos, por otras cosas que él tenía que realizar. Me parece que estaba preso. No podía ir a Filipos. ¿Envía a quién? Envía a Timoteo. Pero mira lo que Pablo reconoce aquí y señala. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, subraye esto, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces cuando yo veo aquí que Pedro escribe y dice, hermanos, yo procuraré con diligencia. Yo procuraré, hermanos míos, está diciendo, yo procuraré, hermanos, ser responsables y dedicados para que ustedes, hermanos míos, dice, puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Voy a hacer lo posible, voy a hacer lo que esté a mi alcance, voy a hacer lo inalcanzable, voy a hacer lo imposible, hermanos, lo que, si me tiene que costar mi vida, no importa, hermanos, o sea, estamos hablando aquí, hermanos míos, de una responsabilidad, de una dedicación, de una entrega total. Y claro, y tiene mucho sentido con lo que Pablo también menciona aquí en su carta a los filipenses, que les dice, hermanos míos, yo les voy a enviar a Timoteo porque yo no encuentro a nadie más quien sinceramente se interese por ustedes, porque hermanos míos, dice, estamos hablando en los tiempos de Pablo y esos son los mismos tiempos que estamos viviendo ahora, porque ya todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos míos, la pregunta siguiente y lógica. ¿A qué se refiere Pablo con lo que, qué es lo que, a qué se refiere Pablo, perdón, cuando dice lo que es de Cristo Jesús? ¿A qué se refiere con eso? Al amor por la gente, al amor por la Grey, al estar con la gente, al cuidar la gente, al servicio de la gente, a ser servidores de la gente. Cuando el apóstol Pablo también dice, yo le doy gracias a mi Señor Jesucristo, quien él a mí me tiene por fiel, poniéndome a mí en el ministerio, habiendo sido yo, y comienza a dar todo el currículum para atrás. Hermanos, estamos a tiempo para reflexionar, para recapacitar, para poder pensar, para poder recibir esta amonestación y exhortación que Dios nos da a todos nosotros, incluyéndonos. Estoy procurando con diligencia recordar siempre la enseñanza de la palabra de Dios con una actitud responsable, dedicada, independiente lo que esté viviendo, lo que esté padeciendo. Estoy repitiendo fielmente, porque ese es el mensaje aquí, repitiendo fielmente las cosas que ya saben, repitiendo, enseñando fielmente la palabra de Dios a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, en la iglesia, en el ministerio, etcétera. Estoy haciendo porque se me va a demandar una cuenta de eso, se me va a pedir una cuenta. Entonces, Pedro estaba muy consciente que Dios lo había llamado para esto, repetir fielmente la enseñanza. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo? Pedro dice, ¿sabes qué? La enseñanza de Jesucristo es más importante que mi propia vida. Eso es lo que está diciendo. Porque eso es lo que está hablando aquí. Procuro, con diligencia, dice, buscarme un buen abogado para que me saque de la cárcel y seguir predicando. Procuro con diligencia, hermanos míos, cumplir el ministerio. Yo sé, y se mira en menos.
Yo sé que me queda poco tiempo. O sea, eso es llamado, no sé si logra captar. Eso es llamado de Dios. Eso es obedecer al llamado de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que yo quiero dejar en sus mentes es claramente esto. No cansarnos de siempre recordar que la palabra de Dios escrita es única, que la palabra de Dios está disponible para siempre, que la palabra de Dios es palabra de Dios, sin depender de ningún hombre, de ninguna congregación, de ninguna institución, de ninguna persona en particular, porque es palabra de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí, y eso es lo que nosotros siempre debemos enseñar, procurar siempre responsablemente enseñar que la palabra de Dios y recordar siempre estas cosas. Nunca te debes olvidar de dos cosas importantes, hermano. Número uno, la palabra de Dios nos hace salvos. ¿Cómo conocimos la salvación? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Por tanto, la palabra de Dios, creyendo en ella, nos hace salvos. Nos hace salvos. Número dos, no solamente la palabra de Dios nos hace salvos una vez y para siempre, sino que la palabra de Dios también nos va alimentando, nos va nutriendo, nos vamos alimentando, nos vamos desarrollando, como dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice Pedro? 2:2. Primera, desead como niños recién nacidos, dice que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué dice? Para salvación. Hermanos, la palabra de Dios no solamente nos salva una vez y para siempre. La palabra de Dios va provocando en nosotros ese alimento espiritual. Quiero cerrar con esto y dejar esto en sus mentes, en sus corazones. Recordar siempre estas cosas. Recordar siempre estas cosas. Recordar siempre su palabra. Recordar siempre, porque la palabra de Dios va provocando en nosotros ese crecimiento, ese desarrollo espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos. Oramos y damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Él nos ha dado para ser guiados, para ser protegidos, para ser enseñados y lo que es más importante, no solamente enseñados, sino que podamos obedecer fielmente a su palabra. Oramos a Dios. Señor, gracias te damos en esta noche por este maravilloso mensaje, Señor, que tú nos das acerca de la importancia que tiene, Señor, la enseñanza de tu palabra y cómo, Señor, también debemos poner cuidado diligentemente en repetir siempre estos principios, releer con meditación siempre, Señor, tu palabra, leer tu palabra no solo como un libro más, sino entendiendo que es tu palabra que penetra nuestro corazón, discierne las intenciones de nuestro corazón, descubre nuestro corazón para arrepentimiento, para salvación y para crecimiento y desarrollo espiritual. Oramos, yo te pido por todos mis hermanos aquí presentes, que tú bendigas sus vidas, que tú les llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo, y que no nos desenfoquemos de lo que es importante, que es mantenernos siempre firmes en ti, unidos a ti, Señor, recibiendo instrucción, recibiendo edificación, edificándonos a través de tu palabra, que podamos mantenernos siempre en este ejercicio de congregarnos y de poder leer, orar y meditar en tu palabra fielmente. Gracias te damos, Señor, por esta maravillosa enseñanza. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.